Pues bienvenidos a este último programa de la serie Vindictas, Agendas Culturales, Desafíos de una Gestión. Este proyecto que hemos seguido con TV UNAM desde hace nueve ediciones y que han desfilado una playa de mujeres fantásticas, agendas históricas, directoras de museos, fundadoras de museos, coleccionistas, críticas de arte, investigadoras, curadoras, y que nos han fascinado los personajes que han estado aquí en TV UNAM y que han hablado de estas agendas culturales que transformaron la cultura en el siglo pasado y una parte de este. Una cultura que se pensaba que era logro exclusivamente femenino. Y el estudio de estas agendas y las cápsulas que hemos visto y los programas que hemos visto demuestran que no, que estas mujeres fantásticas fueron capaces de cambiar la cultura de este país y de aportar de una manera muy singular que no hubiera sido posible sin su gestión. Entonces, en un momento estarán con nosotros dos grandes conocedores de Silvia Pandolfi y de Carmen Marín o Carmen Barrera. Y los voy a presentar en un momento. Regresamos. El complejo perfil de una directora o director de museo requiere de pasión y compromiso para lograr los objetivos de la institución que encabeza, además de garantizar la salvaguarda de sus colecciones, del inmueble y, por supuesto, de otorgar adecuada atención a las necesidades de sus públicos. Tiene que demostrar capacidad de gestión en áreas complementarias como administración presupuestal, coordinación del equipo de colaboradores, planificación curatorial, estrategias de comunicación y marketing, e instrumentar planes permanentes de procuración de fondos y captación de patrocinios. Por supuesto, ser directora o director de museo requiere liderazgo y capacidad de decisión, dado que funge como guía y apoyo del personal. Necesita apertura para aceptar y hacer suyas ideas novedosas que representen una efectiva actualización de las narrativas y discursos de la institución y, sin duda, tener la disposición para asumir la responsabilidad tanto de los éxitos como de los fracasos. En México, la mayoría de quienes han ocupado puestos de dirección de museos se han formado en la práctica misma, acumulando experiencias en cargos de responsabilidad variada. Desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha, en instituciones menos conservadoras, como la UNAM o el IMBAL, predominan las mujeres que desempeñan funciones directivas. Pues estamos de vuelta aquí de nuevo con Vindictas, este programa que produce TV UNAM y que es de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Y para hablarnos de dos gestoras fantásticas, directoras de museo, tenemos a la doctora Ana Garduño y a Edgardo Ganado Kim. Ana nos va a hablar de Carmen Barrera o Carmen Marín. Ahorita nos va a explicar por qué tiene esos dos nombres. Y Edgardo nos va a hablar de Silvia Pandolfi. Ana, a ver, platícanos, tú que eres historiadora del arte, que estás en el CENIDIAP, que conoces tanto de este proyecto porque Ana es la curadora de agendas culturales. Entonces, platícanos, ¿por qué Carmen es Carmen Barrera o Carmen Marín? Explícanos un poquito. ¿Quién fue ella? ¿Cómo llegó al Museo de Arte Moderno? ¿Y qué fue lo que distinguió su gestión ahí? A la usanza de la época se puso el apellido del marido, de Octavio Barreda, que era un miembro del grupo de contemporáneos, escritor, poeta, gestor cultural, diplomático. Ella se apropió, digamos, del apellido y firmaba durante buena parte de su vida como Carmen Barreda, ya no como Carmen Marín, sino Carmen Barreda. ¿Y por qué una mujer? Porque he estado leyendo de ella que es una gestión fantástica, y ahorita nos vas a platicar un poco más en el Museo de Arte Moderno. ¿Por qué ha estado tan poco conocida? ¿Por qué ha sido invisibilizada, podríamos decir? Hay quien dice que porque Fernando Gamboa no dejó que se conociera su gestión. A ver, platícanos, ¿por qué no es tan conocida como puede ser Helen Escobedo o la misma Silvia Pandolfi? Para mí es un fenómeno del centralismo mexicano. Ella estuvo trabajando, fue la segunda directora del Salón de la Plástica Mexicana entre el año 53 y 55, hizo todas las gestiones para la fundación del Museo de Arte Moderno en 64, fue directora fundadora del 64 al 72, y después salió de la Ciudad de México y se fue a trabajar a Guadalajara, trabajó en Saltillo, trabajó en Monterrey,
Yo creo que ese traslado de su gestión al interior del país, por mucho que se fuera a ciudades emblemáticas como Monterrey, Guadalajara, de todas maneras hizo que se perdiera visibilidad porque desafortunadamente somos un país centralista. Bueno, un país centralista y patriarcal, yo creo que había mucho de esto. Ella se desarrollaba con una comunidad de artistas, era pariente de muchos de los artistas de la época. Yo creo que también había un ambiente un poco patriarcal por ahí. Y además, platícanos cómo fue que llegó al Museo de Arte Moderno en 64, ya fue la primera directora, en esta época en que, bueno, hubo un boom de los museos como no ha habido otro, que gracias a Torres Bodet y a López Mateos, se abrió el Museo de Arte Moderno, se abrió Antropología, se abrió el Museo de Historia Natural, se abrió la Nahuacalli. Imagínate lo que fue crear tantos museos en un solo año. ¿Cómo fue que llegó ella ahí? Ella empezó su gestión de un museo de arte moderno que no existía en México desde los años 50, pero heredó, digamos, una idea que ya venía de atrás, que venía de varias generaciones de gestores, de directores de museos, que cristalizaron, una generación logró cristalizar en 1934 que en el Palacio de Bellas Artes, que es un edificio hecho para sala de conciertos, se metiera un museo, el Museo de Artes Plásticas. Pero era insuficiente, no era un espacio adecuado para hacer un museo, no lo es. Así que desde los años 40, 50 se estaba gestionando la creación de un nuevo museo de arte y ella es una de las promotoras de que no sea un museo de arte de todo el arte mexicano, sino solamente de arte moderno, para darle su lugar especial, sobre todo al muralismo, que era la corriente que en los años 50 todavía tenía un carácter hegemónico. Así que ella empezó a gestionarlo, tuvo entrevistas con el presidente de la República en ese tiempo, Ruiz Cortines, y se entrevistó con él y le pidió que hiciera una estrategia que fue el origen de esta gran promoción que es Pago en Especie con la Secretaría de Hacienda. Muy interesante. Donde los artistas entregan no su dinero por el pago de impuestos por sus obras, sino entregan obra de arte. Esa colección iba a ser la base del Museo de Arte Moderno. Sí, yo creo que fue una gestora muy visionaria, porque esto de hacer pago en especie que se beneficia tanto a las colecciones públicas como al artista, pues es de una gestora visionaria. Pero además estaba yo leyendo que ella fundó un patronato para el Salón de la Plástica Mexicana, cuando no se pensaba nunca en patronatos, jamás. Los patronatos empezaron, creo que el primer patronato fue el patronato del Museo de San Carlos, pero fue en los 60, y ahorita es moneda corriente en muchos de los museos. Entonces sí me parece que es una mujer visionaria en la gestión. Y también creo que estaba interesada no solo en el arte mexicano, sino en hacer del Museo de Arte Moderno un lugar también para exposiciones internacionales. Me parece que es así, ¿no? Sí, en relación a lo del patronato, hay una especie como de protopatronatos en México en los años 20. La Sinfónica Nacional de Carlos Chávez se financiaba con un patronato y allí estaban varias personalidades importantes, melómanos, aficionados a la música que patrocinaban la Sinfónica. Después, por ejemplo, el director de los salones de San Carlos, de los museos de San Carlos, él también tenía un patronato. Entonces sí hay varios intentos, pero son fallidos. Muy bien. El de Carmen también fue fallido porque no funcionó, no era el tiempo todavía en que la iniciativa privada participara en instituciones públicas. Pues qué interesante. Bueno, en un momento regresamos y oiremos cómo Silvia Pandolfi también fue una gran visionaria, ella desde otro ámbito, pero también en museos y en la gestión cultural. En un momento estamos con ustedes otra vez. Nacida en el estado de Illinois, en Estados Unidos, en 1937, Silvia Pandolfi Elliman llegó a México a estudiar español y se hizo escultora. Después de una estancia en París, en 1974, empezó a trabajar en instituciones culturales en México. Fue directora del Centro Cultural Coyoacán, directora de la colección y museo Biblioteca Pape en Monclova y jefa del Departamento de Investigaciones del Museo Nacional de Arte. Desde 1984 a mayo de 1998, fue directora del Museo de Arte Carrillo Gil. Formó parte del movimiento feminista mexicano y por ello abrió el museo a importantes proyectos artísticos de corte feminista, como el de Polvo de Gallina Negra. Montó exposiciones a Lili Engel, Amelia Peláez, Perla Krause, Silvia Gruner,
Patricia Londen, Patricia Soriano, entre muchas más. La pintora Teresa Velázquez comentó que en los años 90 teníamos los resquicios de una buena plataforma cultural y de unas buenas políticas culturales. Certámenes y encuentros de pintura importantes. Estaba el Encuentro Nacional de Arte Joven en el Museo Carrillo Gil, que era un punto de encuentro fundamental. La directora era Silvia Pandolfi y había mantenido ese museo como la casa de todos los que querían formarse como artistas. Silvia Pandolfi fue directora general de Artes Visuales en la UNAM y directora del MUCA entre 1998 y 2000. A pesar de su corta estancia, logró echar a andar una política de coleccionismo institucional y empezó a comprar obra a artistas contemporáneos, tarea a la que le dio continuidad Graciela de la Torre en el MUAC. También intentó sortear el cierre de actividades de Ciudad Universitaria debido a la huelga estudiantil con la apertura en 1999 del MUCA Roma en la calle Tabasco y que se destinó a la exhibición de arte de jóvenes creadores. Pues tenemos aquí a Edgardo Venado King con nosotros, que nos honra de su presencia, este colega maravilloso, pero además él ha vivido muy de cerca esta agenda cultural, a Silvia Pandolfi, porque él fue curador en jefe del Carrillo Gil. Después la acompañó en MUCA, el MUCA que es el preámbulo del MUAC, y es un curador importante, ha hecho más de 100 exposiciones. Yo recuerdo una que me fascinó, Edgardo, que es en el viaducto Miguel Alemán, la de agua. Ustedes se acordarán que en el viaducto de Miguel Alemán un tiempo había unas como marcas de agua, es una exposición, es una intervención urbana. Entonces, ¿tú en qué momento trabajaste en el Carrillo Gil? Creo que Silvia siempre estuvo muy interesada en rodearse de gente joven y en apoyar gente joven que trabajara con ellas y dejarles las manos libres. Platícanos un poco cómo era su modelo de gestión. Lo acabas de explicar muy bien. A ver. Nos daba... yo entré en al Carrillo Gil en el año de 92. Muy pronto me hice curador en jefe a los 8 meses. ¿Qué edad tenías? Yo tendría 26 años. Fíjate. Yo era una zona de riesgo para una directora, tener un curador en jefe tan joven. Bueno, no había curadores. No había curadores. No existía la idea la figura del curador en claro. México. Sí. Se estaba formando en el mundo. Yo llego con Silvia, como muchos llegamos, a partir del Colegio de Historia, por ejemplo, de la UNAM. Como Renato González, y como Cuauhtémoc Medina. Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC. Exactamente. Y Renato González es director de estéticas por 2 ocasiones. Del instituto. Sí. Sí, todos pasamos por ahí. Ah, fíjate, ¿no? fantástico. Muchísimos jóvenes pasamos por ahí, digo, y lo digo porque Silvia tiene la manera en la que ella trabajaba era mucho negociando, dándote manos libres para poder establecer los criterios que se tendrían que establecer regularmente, siempre a partir de un consejo, ¿no? De jóvenes y con ella. Ella venía de gestionar varias instituciones, tanto en Coahuila, había hecho exposiciones en Pape, el Museo Pape. Ya venía como en los años 80, estaba ya, digamos, formando algunos núcleos, digamos, culturales que después explotarían, de hecho. Fíjate que me llama la atención porque ella tuvo tuvo que afrontar 2 crisis tremendas. Una crisis fue cuando se inundó el Carrillo Gil, que quiero que ahorita nos platiques, y la otra crisis fue el paro estudiantil cuando estaba en MUCA, que no podía entrar al museo, pero lo solucionó las dos, uno con mucha valentía y el otro de una manera muy creativa. ¿Podrías platicarnos cómo solucionó estas 2 crisis? Pues sí, en una lluvia tremenda, el Carrillo Gil está en un lugar donde confluyen varias corrientes y la bodega era subterránea y se inundó con la obra, sobre todo del Carrillo Gil y de Toledo. Francisco Toledo, de la colección de grabados de Francisco Toledo, ¿sí? Nadaban los papeles. Y efectivamente ella era directora del Museo Carrillo Gil,
amiga muy cercana de Francisco Toledo, y era precisamente por un tiempo que iba a estar ahí la colección para después irse, cosa que me parece fantástico, a Oaxaca, y que era una espléndida exposición sobre gráfica en general. Y ella era directora, y bueno, sí, se tuvo que enfrentar precisamente a las autoridades, a lo mal que estaba el museo, el puesto, digamos, ahí. Nadie se hubiera imaginado que iba a inundarse. Ella sale restaurando, armando todo digamos, la visión de que tenía que restituir, y a veces tenía que restaurar, y a veces sí tenía que ¿Y cómo salió del paro estudiantil? ¿Qué fue lo que hizo ella desde el MUCA? ¿Cómo solucionó la presencia del MUCA extramuros? Platícanos un poco. Bueno, eso tiene que ver mucho con el sindicato. El sindicato de la UNAM precisamente cerró todas las instalaciones, y ella junto con Luis Gallardo fueron a hablar precisamente con el sindicato porque había un problema. La exposición que estaba en ese momento tenía que viajar a los Estados Unidos y iba a retrasar no solo eso, sino era muy difícil contener al coleccionista que le había prestado, y estaba en el MUCA, en el campus universitario, y bueno, tuvo que tener una negociación. Sí, pero también decidió hacer MUCA Roma. Ah, bueno, sí. Y MUCA Roma, y también se fue al templo de San Agustín. Sí. O sea, no se le cerraron las puertas. No. Era una mujer que siempre estaba luchando y cerraba una puerta y abría otra. Platícanos qué pasaba en MUCA Roma. Pasó que en unas pláticas que estábamos, decíamos, si el Papa tiene Papa móvil, el MUCA tiene MUCA móvil. Sí. Y entonces empezamos a conquistar de alguna manera los espacios maravillosos de la UNAM con exposiciones que se movían de sede sin ser necesariamente museísticas. Y el MUCA Roma surge de la necesidad apremiante de una presencia del arte mexicano contemporáneo dentro del circuito de galerías en la colonia Roma. Muy bien. Y ahí se hizo. Pues muy bien, dos mujeres ejemplares que no solamente aportan como modelos de gestión, sino también modelos de cómo resolver problemas, cómo enfrentarse a las autoridades, cómo solucionar el ámbito patriarcal. Vamos a corte y en un momento regresamos con Edgardo, con Ana y con nuestras agendas culturales. A ver, Ana, yo quería preguntarte, y le voy a hacer la misma pregunta a Edgardo. ¿Qué era el centro de la gestión de Carmen Marín o Carmen Barrera? ¿Qué era el centro de su gestión? ¿La colección, las exposiciones o los públicos? A mí me da la impresión que las exposiciones eran el centro de su gestión, pero a ver, tú dime. Las colecciones, formar colecciones. Tenía una conciencia plena que México no tenía un sistema organizado de creación de colecciones, que había un déficit brutal en todo el país, que los museos no estaban creando, fortaleciendo, rellenando lagunas en sus acervos. Así que en la Ciudad de México, desde el Salón de la Plástica Mexicana y por supuesto en el Museo de Arte Moderno y en Guadalajara, ella sentó las bases de una colección en Guadalajara que no se logró concretar en un museo. Ella intentó hacer lo mismo que el Salón de la Plástica y la segunda parte del Museo de Arte Moderno, lo intentó hacer en Guadalajara y no funcionó, Cuando pero eso lo intentó hacer es que los artistas, ya como pago en especie, o quién pagaba porque todo hacer un acervo cuesta dinero. Claro. Cuesta dinero, definitivamente. O tienes un patronato, tienes un subsidio, sea universitario, sea gubernamental, pero ¿quién pagaba esa colección? El gobierno fundamentalmente, y tenía el gobierno de Jalisco. De Jalisco. Bueno, allá, pero aquí en el caso del Museo de Arte Moderno. En el Museo de Arte Moderno la idea era que la colección de la Secretaría de Hacienda, que se estaba formando con la donación de pago en especie, fuera la base de la colección del Museo de Arte Moderno. Después se complicaron las cosas y Hacienda se quedó con su colección y nunca la ha entregado al INBA, pero nació para eso. Ah, muy buena noticia. Y Edgardo, ¿a tú qué piensas de Silvia? ¿Cuál es el centro de su trabajo? ¿Los públicos, las exposiciones o la colección? Yo creo de todo un poco. A ver, platícanos. Pero creo que fundamentalmente eran las exposiciones, que daban una vitrina
a lo que estaba pasando en el ámbito de la producción simbólica de este país y del extranjero, ¿sí? Sobre todo mirar al sur también, ¿no? Con exposiciones de artistas contemporáneos latinoamericanos. Eso fue visionaria también. Claro, Sí. la muestra, la exposición era importante, pero la colección también, que no la pudo armar tampoco, digamos, de la manera en que ella lo pensaba, en el Museo Carrillo Gil. Era muy difícil, se necesita dinero, como tú bien dices. Bueno, ahí heredó una colección de Alvar y Carmen Carrillo Gil. Sí. Es una colección heredada también. Claro. ¿No es así? La colección Carrillo Gil la hizo el doctor Carrillo Gil desde los años 30, ¿no? Y es una compra-donación de los años 70 al Estado mexicano. Pero ya estaba hecha. Sí. Y se basa precisamente en un ojo crítico, maravilloso, Sí, claro. ¿no? Y visionario también del doctor Carrillo Gil y su esposa. Y Silvia entra, digamos, en un momento en el que amplía la visión sobre el ojo de sus contemporáneos de Carrillo Gil y decide exponer y visibilizar esta producción en los años 90. Y además ella hacía muchas revisiones de la colección. Sí. A veces se dice que las hacía para que no le pidieran prestada la obra, porque hay esta tradición en el gobierno mexicano de no adquirir obras, sino adornar sus oficinas con las obras de los museos. Entonces, creo que ella revisaba la colección para evitar que le pidieran obras. ¿Es así? Sí, pero también para otra cosa. Creo, y como ella me lo enseñó, que hay que tener las obras paradigmáticas de ciertos artistas. ¿Qué sería el Prado sin las meninas siempre? Claro. Bueno, pues muy interesante esto. Dentro de un momento vamos a una cápsula y dentro de un momento cerraremos esta sesión. Carmen Marín Preciado de Barreda tuvo ligas de parentesco con Diego Rivera por ser hermana de Lupe Marín, su segunda esposa, y tuvo cercana relación con el grupo Los Contemporáneos, mediante su matrimonio con el poeta y escritor Octavio Barreda, editor de las revistas Letras de México y El Hijo Pródigo. Fue directora del Salón de la Plástica Mexicana entre 1953 y 1955. Desde esos años, hizo negociaciones con funcionarios gubernamentales para fundar un museo de arte moderno. Desde su inauguración en septiembre de 1964, Carmen Marín dirigió el Museo de Arte Moderno hasta 1972. Durante su gestión, la estructura del recinto pretendía presentar un compendio de la historia del arte mexicano y contenía una sala de antecedentes con piezas mesoamericanas del virreinato y decimonónicas. Dedicó un espacio exclusivo a la obra del paisajista José María Velasco y otro a 4 pintores representativos de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Un último salón revisaba la producción plástica de diversas generaciones de creadores del movimiento muralista. Entre 1978 y 1980 fue directora del Museo de Monterrey, donde se dio a la tarea de diseñar un plan de adquisiciones de obras de artistas mexicanos y latinoamericanos para fortalecer la colección permanente. Ya a inicios de los años 80, promovió la creación del Museo de Jalisco y la colección del pueblo de Jalisco. Bueno, pues si bien Carmen Barreda y Silvia Pandolfi fueron directoras de museos, su gestión y su actuar tuvo lugar en tiempos diferentes y en ámbitos diferentes. A ver, Ana, yo he visto una foto de Carmen Barreda en la inauguración rodeada de hombres, solo hombres. ¿Cómo resolvió el tener que actuar e imponerse o cuando menos aportar en un ámbito tan patriarcal? Bastante complicado. En esa foto que mencionas, muy interesante, está el presidente de la República, está los secretarios de Estado, está la plana mayor de la élite política de México en el año 64, que es un año fundamental en el universo de los museos. Como bien decía, se fundaron muchísimas instituciones museales en ese tiempo y hablaron diferentes personajes en esa ceremonia. La única que no habló fue Carmen Marín. ¿No la dejaron hablar? No se estipulaba que la directora de museo hablara en ese momento, y es un mundo de hombres, está sentada en la mesa principal, el recorrido lo da ella, pero sin micrófono sí da el recorrido y la visita guiada. Pero en la mesa especial
de la ceremonia ella se tiene que quedar callada. Bueno, se tenía que quedar callada, pero después habló. ¿Cómo hizo para superar todo este ambiente tan... Era muy inteligente y sabía muy bien usar sus contactos familiares, políticos. ¿Cuáles eran sus y contactos familiares? Platícanos un poquito. Sus 3 hermanas estaban casadas con pintores. ¿Qué son? Guadalupe con Diego Rivera. Ah. Con Orozco Romero, su hermana María, y con Isabel, su hermana, estaba casada con Palen, un pintor austriaco Wolfgang surrealista. Palen. Ujú. Así que esos contactos en el universo, más el marido, que pertenecía a un grupo muy importante de escritores en México, de contemporáneos, hizo que ella tuviera todos los contactos, todo el derecho de picaporte con todos los funcionarios. Así que gestionó muy bien, de una manera muy inteligente, muy razonada, su relación personal y profesional con el ámbito cultural, que estaba totalmente dominado por hombres. Fíjate. Y por el contrario, Silvia tuvo que luchar con otro ambiente, que es el de las autoridades, el de sus jefes. Además, ella era extranjera, no sé si se nacionalizó, o sea, doblemente vulnerable. Platícanos un poco cómo pudo solucionar desde el Carrillo Gil, desde el MUCA, esa negociación que siempre puede ser tersa, pero siempre es difícil con las autoridades. Bueno, Silvia es una negociadora. Nata, sí. Nata, yo creo. Y sabe en qué momento, en qué tiempo, en qué lugar tiene que decir y tiene que hacer, ¿no? Es una guía siempre y al mismo tiempo es la expansión de una libertad que da a los demás para que digan lo que piensan, y ella lo materializa. Es muy impresionante la manera en la que puede armar equipos, es sumamente respetuosa de lo que piensas, pero al mismo tiempo es una persona que te enseña. Es un líder. Es un líder y además te enseña lideresa, ¿no? Sí. Enseña a hacerlo también y enseña sobre todo a establecer las relaciones para que los proyectos cuajen. Qué maravilla. Sí. Pues sí, un museo es, por una parte está una colección, por otra parte está la materialización de esa colección, que es con exposiciones, Claro, comunicación, y en medio están los públicos. ¿Qué recuerdas tú de alguna exposición? ¿Qué recuerdan ustedes de exposiciones memorables que hayan hecho en el Museo de Arte Moderno, en el Carrillo Gil o en el MUCA? ¿Qué recuerdan memorable? Que nos puedan platicar. Bueno, a mí me interesó mucho que en el Salón de la Plástica Mexicana lo que hizo Carmen Marín fue fundamentalmente darle un espacio a las jóvenes generaciones de artistas, que en ese tiempo estamos hablando de Fernando Castro Pacheco, de Raúl Anguiano, de Guillermo Mesa, digamos lo que se considera la segunda generación de muralistas. Me gustó mucho ese perfil de apuntalar la institución con jóvenes trayectorias de artistas, que es un poco lo mismo que hizo Silvia. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna exposición que nos puedas platicar en breve? Rápidamente, CEMEFO, Claro. 1994. Bueno, qué barra, Silvia sí, claro. y yo subiendo las rampas del Carrillo Gil, Claro. y un concierto de death metal que vibraba aquello y que olía a hierba mala, ella gritando, los siqueiros, porque vibraba el carrillo, y los siqueiros, como tú sabes, son muy delicados, hay que sacarlos y quitarlos, y que eso lo fumen en el patio, para eso está el jardín, ¿no? Una libertad, un sentido maravilloso de cómo establecía esas relaciones. Exposición del Abatio Corporis, fundamental en el arte mexicano. Mira, esta exposición de CEMEFO fue muy choqueante, desde luego, porque es un colectivo que trabaja con seres muertos. Entonces sí es algo muy fuerte. ¿Cómo describirías tú, Edgardo? Dime, en una frase, ¿cómo describirías a Silvia Pandolfi? La negociadora con las autoridades y la apertura para los nuevos pensamientos y las nuevas maneras, digamos, de imaginar otros mundos a través del arte. Silvia, imaginar otros mundos a través del arte. Muy bien. Ana, ¿cómo describirás a Carmen Barrera en 3 palabras? Una iniciativa irrefrenable. Ella siempre estaba ideando nuevas formas para hacer que se adquirieran colecciones para el Estado mexicano, para los museos públicos. Ella tenía esa fascinación. No, descríbemela en 3 frases. En 3 frases. Inteligente, creativa y, por supuesto, una excelente gestora.
Bueno, fantástico. Bueno, pues hemos llegado al fin de esta serie de Vindictas, este programa de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural con TV UNAM y con el programa de Vindictas. Y quiero decirles que Vindictas, bueno, nos ha acogido aquí con mucha apertura y nos ha permitido hablar de las gestoras culturales, pero también la Cátedra Inés Amor va a tener un libro donde se va a abundar sobre las gestoras culturales, que va a salir en octubre de este año, y varios foros en línea donde hablaremos de las gestoras culturales, ya no las históricas, sino las actuales. Entonces, muchas gracias a TV UNAM, muchas gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado a través de estas sesiones. Felicidades por Vindictas y seguimos dándoles lata con Agendas Culturales, desafíos de una gestión.